Llega el momento del producto vectorial, un producto entre vectores que genera un tercer vector perpendicular a los dos de partida. Comenzamos con la definición de producto vectorial, que lo tenéis en este recuadro rosa superior. El producto vectorial de dos vectores, vamos a llamarlos u y v, da como resultado un tercer vector, que vamos a llamar w. W, el resultado del producto vectorial, es perpendicular al plano que contiene a los dos vectores de partida, con sentido indicado por la regla de la mano derecha, que ahora explicaremos más adelante, y el módulo de ese vector es igual al producto de los dos módulos de los vectores de partida por el seno del ángulo que forman. Vamos a ir poco a poco porque no es tan difícil aunque parezca la frase muy larga. Cuando tenemos un vector tenemos que determinar cuánto mide, eso es el módulo, la dirección, es decir, la recta que lo contiene, y el sentido, ¿vale? Módulo, dirección y sentido, como siempre en cualquier vector. Vamos a imaginar en esta imagen de la derecha que tenemos un plano de color azulado que tiene un vector u, contiene un vector u azul y un vector v rojo. Pues bien, vamos a definir una nueva operación matemática que es el producto vectorial. El producto vectorial va a generar un tercer vector, fijaros, un vector w. Fijaros que ese vector w es perpendicular al plano que contiene u y v, perpendicular. La longitud de ese vector, de vector w, la vamos a recordar ahora, es el módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forma, ¿vale? Vamos a tener una ecuación, una fórmula para obtenerla. Lo más difícil de entender es el sentido, porque perpendicular al plano puede ser o como es w, hacia la derecha, o un vector opuesto w que iría hacia la izquierda, también sería perpendicular. Para eso vamos a tener que explicar con detalle el concepto de la regla de la mano derecha o también regla del sacacorchos, poco a poco. Si tengo un vector u con sus tres componentes, un vector v con sus tres componentes, la notación del producto vectorial es esta. Esta aspa, esta x, indica el concepto de producto vectorial. No lo podemos confundir con el producto escalar. Recordad que el producto escalar, el icono que se utilizaba para el operador era un punto y el producto escalar nos daba un escalar, nos daba un número. Ahora en el producto vectorial, como su propio nombre indica, el resultado va a ser un vector. Ese vector w es perpendicular a u, es decir, a uno de los vectores de partida, también es perpendicular a v y también es perpendicular al plano que los contiene. Una primera consecuencia bastante clara es que w es un vector normal a ese plano. Fijaros, w, por el hecho de ser perpendicular al plano que tenemos en la imagen, pues podemos decir que w es el vector normal o vector característico del plano. Ahí podemos intuir una primera aplicación del producto vectorial, pues una nueva herramienta para poder sacar vectores perpendiculares a un plano. Aquí tenéis la ecuación para determinar la longitud del producto vectorial. El módulo del vector resultante del producto vectorial es igual al módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forma. El sentido de w, lo que hemos comentado como la regla de la mano derecha. Aquí tenéis dos imágenes. Vamos a comenzar con la primera. Imaginad que los dedos de la mano derecha, salvo el pulgar, ¿vale? El meñique, el índice, el corazón y el anular, formasen el vector u. Y esa mano, los dedos, se abaten hacia la palma y generaría un movimiento de abatimiento hacia un vector v. El dedo pulgar nos daría el sentido hacia el que iría w. Fijaros en la imagen de la derecha. Si tengo un vector u y un vector v, si yo giro o abato u sobre v, si esos dedos estuviesen abatidos como la imagen, mi dedo pulgar iría hacia afuera del plano, iría hacia la derecha. De tal manera que w va en el sentido que estoy indicando. Aquí tenéis una segunda imagen donde la flecha indica el sentido de giro del abatimiento, de tal manera que al abatir los dedos de esta forma, el dedo pulgar nos indica nuevamente el sentido del vector w. Una propiedad importante del producto vectorial es que es anticonmutativo, es decir, el orden de los factores se altera al resultado final. U por v es igual a menos v por u. Sabemos sacar su módulo con esta fórmula. Sabemos que el vector es perpendicular al plano
y sabemos que el sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Bien, tenemos las tres cosas importantes de un vector: módulo, dirección y sentido. Módulo dado por esta expresión, dirección la perpendicular al plano que contiene a u y a v, y sentido el marcado por la regla de la mano derecha. Esto nos podría interesar sacar las componentes. ¿Podemos sacar las componentes del vector resultante del producto vectorial? Sí, con ayuda de un determinante. Los determinantes vienen en nuestra ayuda. La regla mnemotécnica para poder obtener fácilmente las coordenadas del producto vectorial es la siguiente. Hacemos un determinante y en la primera fila ponemos los vectores unitarios. La base canónica, ¿recordáis? El vector i sería el 1, 0, 0, el j, 0, 1, 0, el k, 0, 0, 1. Segunda fila, las componentes del vector u. Tercera fila, las componentes del vector v. Esto que lo he hecho en forma de fila también lo podría poner en columnas. Podría poner en la primera columna el vector, la base canónica, en la columna las coordenadas del vector u y en la tercera columna las coordenadas del vector v. ¿Vale? Pues bien, aplicamos Sarrus. Esto es un determinante de una matriz de orden 3×3. Lo único es que la primera fila son vectores unitarios y la segunda y tercera fila son las coordenadas del vector u y del vector v de partida. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo un vector u, 1, 2, 3, un vector v, 0, 1, 0. El producto vectorial, para sacar las componentes, sería primera fila ijk, segunda fila 1, 2, 3, las componentes del vector u, y tercera fila 0, 1, 0, las componentes del vector v. Aplicamos Sarrus, ya lo sabemos, y nos quedaría esta expresión menos 3 por i más k. Si recordáis de vectores de primero de bachillerato, vimos que cuando yo expreso un vector como combinación lineal o como suma de la base canónica, los coeficientes que acompañan a cada uno de los vectores directores serían las componentes del vector. Es decir, lo que acompaña al vector unitario i sería la primera componente, en este caso menos 3. Lo que acompaña al vector unitario j sería la segunda componente. Como j no aparece, tendríamos 0. Y lo que acompaña al vector unitario k sería la tercera componente, en este caso sería el factor 1. Nuestro producto vectorial genera un vector de coordenadas menos 3, 0, 1. Si yo a este vector le sacara el módulo raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, el módulo de este vector sería raíz de 10, ese módulo coincidiría con la fórmula que nos han dado al principio para sacar el módulo del vector del producto vectorial. Módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo. Es decir, si me dan dos vectores y el ángulo que forman entre sí, es muy fácil con esta expresión de módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo sacar el módulo del vector del producto vectorial. Pero si no me dan el ángulo que forman dos vectores, pues no me hace falta sacarlo para obtener el producto vectorial. No me hace falta que aplique ninguna fórmula para sacar ángulo entre vectores. Podría directamente utilizar mnemotécnica con el determinante para sacar las componentes del producto vectorial y después sacar el módulo de ese vector. ¿Qué dos aplicaciones importantes podemos nombrar? Hay varias, ¿vale? Hay varias aplicaciones para el producto vectorial, pero las dos primeras que vamos a ver en los siguientes vídeos es la siguiente. Primero, los marco en estos recuadros amarillos. Obtener vector normal del plano a partir de dos vectores paralelos al plano. Imaginad con esta imagen de abajo que me dan un plano en forma paramétrica y me dan un vector u y un vector v paralelo al plano. Y el ejercicio me dice que saque el vector normal o característico del plano. Hasta la fecha, lo que nosotros hacíamos era pasar de la ecuación paramétrica a la ecuación general y con los coeficientes a, b, c de la ecuación general sacamos el vector normal. Pues bien, ahora podemos directamente hacer el producto vectorial de los dos vectores que aparecen en la ecuación paramétrica del plano y sacar el tercer vector que va a ser el vector normal o característico del plano. Una primera aplicación interesante. Y otra segunda aplicación también interesante es la siguiente. Si me dan una recta, ¿vale? Si me dan una recta en forma general, si recordáis una recta en forma general, venía dado por un sistema de ecuaciones y cada ecuación era un plano. Pues bien, si a cada plano de la ecuación general de la recta le saco su vector o vector característico, si hago el producto vectorial de los vectores característicos de esos dos planos, el resultado es el vector director de la recta. Repito, de estos ejercicios vamos a hacer más adelante varios ejemplos.
pero voy a repetir esta idea. Imaginar una recta que nos dan en general. Son dos planos, ¿vale? La ecuación general de la recta. Cada plano tendrá su vector característico dado por los coeficientes A, B, C. Si ese vector característico, esos dos vectores característicos le hago el producto vectorial, el resultado va a ser un vector paralelo a la recta, es decir, un vector director. Hasta la fecha lo que nosotros hacíamos era nuevamente pasar de la ecuación general a la ecuación paramétrica de la recta a ese vector. Pero ahora no me hace falta hacerlo. Si solamente me piden el vector director de la recta, puedo hacer el producto vectorial de los vectores normales de los planos que aparecen en la ecuación general. Como digo, estas dos aplicaciones importantes de los recuadros amarillos lo vamos a ver en siguientes vídeos en ejemplos prácticos. Pues con esto terminamos las propiedades del producto vectorial, su definición y cómo se calcula, y seguimos avanzando en la geometría en 3 dimensiones.